Dios para siempre. Alguien puede decir gloria a Dios con todo el corazón, amados hermanos. Alabado sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice la Biblia de la siguiente manera: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Ante la pregunta hacia ti, hacia mí, ¿quién eres tú? ¿Tú qué responderías? Ante la pregunta ¿quién eres tú? Podemos contestar de diferentes maneras, diferentes formas. Por ejemplo, de acuerdo a tu profesión o oficio, puedes decir: soy mecánico, soy electricista, comerciante, traductor, gerente de oficina, cocinero, plomero, arquitecto, enfermera, constructor, operador de maquinaria, maestro, administrador, y la lista es larga. Si te pregunta quién eres tú, quizás contestarás de acuerdo a la función, a tu función en la sociedad. Dirías: soy papá, soy mamá, soy hijo, soy abuelo, nieto, primo, ama de casa, etc. Ante la pregunta ¿quién eres tú?, podríamos nosotros responder primeramente de acuerdo a lo que tú piensas que tú eres. Segundo lugar, de acuerdo a lo que la gente dice que tú eres. En tercer lugar, de acuerdo a lo que tú deberías ser. Cuarto lugar, de acuerdo a lo que tú y yo somos en realidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que nos define quiénes somos? Para algunos los padres definen quién eres, dónde naciste, el color de tu piel, el color de tus ojos, el ADN. Para otros los amigos definen quién eres ante una generación, una sociedad, vaya, no tan buena, ¿verdad? Suelen ponerle apodos a las personas, suelen denigrar a las personas, suelen maldecir a las personas, suelen decirles que no van a prosperar, que no van a seguir adelante. La gente quiere definir quién somos, pero la iglesia de Jesucristo tenemos una definición de nosotros mismos. La iglesia de Cristo tenemos una identidad. Nuestra identidad no está en lo que la gente dice de nosotros. Nuestra identidad está en Jesucristo, nuestro Señor, en Jesucristo el Salvador. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, escrita del 60 al 63 después de Cristo. Pedro escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los creyentes estaban pasando por diversas pruebas, sufrimientos en el contexto de aquella época. 60 al 63 después de Cristo fue el periodo, por cierto, donde el apóstol Pablo fue preso. Primero 2 años en Cesarea, dice la escritura, y después 2 años en Roma, que fue del 62 al 63 después de Cristo. Aleluya. En este capítulo, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro habla acerca de los problemas, de la identidad, de quién era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda quién somos en nuestro Señor Jesucristo. Satanás quiere que se nos olvide quién somos. Satanás quiere que piense que somos unas personas derrotadas, sin victoria, unas personas que no servimos para nada, unas personas rechazadas por el mundo y rechazadas por todo el mundo. No, mi hermano, la iglesia de Cristo somos la iglesia en victoria. La iglesia de Cristo tenemos una identidad. La iglesia de Cristo somos llamados por Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. Los problemas no definen quiénes somos, las carencias no definen quiénes somos, los sufrimientos y las pruebas no definen quiénes somos, las personas que se burlan no definen cómo somos, las personas ajenas a nosotros no definen cómo somos, los malvados no definen cómo somos, los demonios no definen cómo somos. El que define cómo somos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre para siempre. Dios define quiénes somos. Y en primer lugar dice la escritura, el apóstol Pedro escribió: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes del Señor. Como usted sabe, la palabra sacerdote surgió desde el Antiguo Testamento. Los sacerdotes
sacerdotes eran escogidos para vivir consagrados a Dios. Dice la Escritura desde el Pentateuco, desde Éxodo de hecho, que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Y dice la Escritura que de la tribu de Leví eran consagrados aquellos que venían de la familia de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que fue levantado en aquella época, de tal manera que la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví y la descendencia de Aarón eran llamados sacerdotes, llamados para ejercer el sacerdocio. No todos tenían las características que eran. Si tenían inclusive algún impedimento físico, no podían ministrar en el sacerdocio. Empezaba el sacerdocio, dice la Escritura, a los 30 años de edad. Después lo terminaban a los 50 años, aunque seguían ejerciendo algunos ministerios dentro del templo, llamados sacerdotes. Era un privilegio grandísimo. Dice la Escritura que los sacerdotes eran quienes estaban intercediendo entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes guiaban también la adoración a nuestro Padre junto con otros levitas, aunque no eran sacerdotes, algunos que guiaban la adoración a Dios. Aleluya. Los sacerdotes eran intercesores entre el Dios y el pueblo. Dice la Escritura, ellos sacrificaban animales por el pecado de todo el pueblo, eran intercesores. Y en el templo, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y aún el escritor a los hebreos nos lo recuerda, había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y afuera del lugar santísimo estaba el altar de bronce, el lugar donde eran llevados los sacrificios. Entre el altar de bronce y el templo estaba un lavacro, estaba una gran fuente de bronce llamado el lavacro de bronce, donde no tenía dimensiones, dice la Escritura, y allí tenía agua para que los sacerdotes y levitas se lavaran las manos y los pies antes de ministrar. Aleluya. Después dice la Escritura, después del que estaba el altar de bronce, el lavacro de bronce, y estaba el templo, solamente los sacerdotes podían entrar al templo, al lugar santísimo. Entraban por la parte este, dice la Escritura, y entrando por la parte del este hacia el sur estaba el candelero de oro, que los sacerdotes día con día, cada tarde, encendían las 7 lámparas. Aleluya, porque ahí simbolizaba la luz de Dios en el pueblo de Israel, y el propósito del Señor, que el pueblo de Israel fuera un pueblo, una luz para las naciones. Gloria a Dios para siempre. Hacia el norte estaba una mesa llamada la mesa de los panes de la proposición, que dice la Escritura que fue confeccionada, que fue fabricada de la mejor madera de la época, madera de acacia. Estaba forrada de oro, y dice la Escritura que esta mesa tenía ciertas dimensiones dictadas por el Dios eterno a Moisés, y había 2 hileras de 6 panes cada una, es decir, 12 panes, llamados los 12 panes de la proposición, que simbolizaba uno por cada una de las 12 tribus de Israel. La Escritura nos enseña que los sacerdotes cada día de reposo, es decir, cada semana, tenían que sustituir los panes y poner panes nuevos para la gloria del Señor Todopoderoso. Y después hacia el oeste, avanzando más en el lugar santísimo, estaba el altar de oro, también conocido como el altar del incienso. Eran donde los sacerdotes llevaban incienso aromático en la presencia del Dios Todopoderoso. No era cualquier incienso. En la Escritura, en el Pentateuco, el Señor Todopoderoso dirigió a Moisés cómo se iba a hacer ese incienso, y los sacerdotes lo llevaban en la presencia de Dios. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice: mi oración suba a ti como el incienso, dice el salmista. Y el libro de Apocalipsis dice que las oraciones, amado hermano, son como el incienso delante de la presencia del Dios eterno. Aleluya. Pues nada más los sacerdotes podían entrar a ese lugar, pero había otro lugar más especial, un lugar más todavía importante, que era el lugar santísimo. Había solamente un elemento ahí, estaba el arca del pacto, también con las dimensiones dadas por el Dios eterno a su siervo Moisés en el libro de Éxodo. Y dice la Escritura que también confeccionado, fabricado con la mejor madera de la época, madera de acacia, forrado con oro, y había una tapa llamada la tapa del propiciatorio. Aleluya. Y ahí dice la Escritura que dentro estaban 3 elementos que al principio estaban en Éxodo. Estaban las 2 tablas de piedra dadas por Dios a Moisés, escritas por el mismo dedo de nuestro Dios, los 10 mandamientos para la gloria de su santo nombre. En segundo lugar estaba la vara de Aarón que reverdeció, y en tercer lugar estaba una muestra, un sample, estaba una porción del maná que Dios les dio a Israel en el desierto. Aleluya. Y dice la Escritura, amados hermanos, que precisamente en la época de Salomón, 960 años antes de Cristo, algunos de estos elementos, específicamente la vara de Aarón que reverdeció,
pasó. Y también el maná ya no estaba en el arca del pacto, solamente estaban las 2 tablas de piedra, aleluya. El caso es que arriba del propiciatorio, el Señor ordenó que se confeccionara, se fabricaran 2 querubines con alas extendidas y que miraban hacia el propiciatorio, cara a cara cada querubín, y viendo el propiciatorio, este maravilloso mueble llamado el arca del pacto, el arca del testimonio, simbolizaba la presencia del Dios eterno en medio de su pueblo, aleluya. A ese lugar no podían entrar todos los días, tampoco cada mes, podían ingresar solamente una vez al año. ¿En cuál día? En el 7º mes, en el día mes, en el Atonement Day, en el día de la expiación, y podían entrar los sacerdotes, los sumos sacerdotes, a ofrecer, amados hermanos, ahí la sangre del sacrificio en el altar, ese sacrificio que ya habían por supuesto ofrecido a Dios afuera, en el altar de bronce. Lo llevaban la sangre primero al altar del incienso y después al arca, al lugar santísimo, aleluya. Eran sacerdotes, eran intercesores, ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, tenían acceso al templo de Dios, enseñaban la ley al pueblo, oficiaban las fiestas anuales, las fiestas que hace poco mencionamos en un mensaje, aleluya, las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Las fiestas de la primavera, 3 fiestas en el primer mes del año, amados hermanos. Dice la escritura que era precisamente el mes de Nisan, en el 14 día del mes, la fiesta de la Pascua. Después se pegaba la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, y después también la Biblia nos enseña que estaba la fiesta de las primicias. Después, en el tercer mes, el mes de Sivan, estaba la fiesta de las semanas, conocida como también la fiesta de la cosecha o la fiesta de Pentecostés, aleluya. Posteriormente estaban las fiestas del otoño en el 7º mes, septiembre y octubre para nosotros. Y el calendario judío, ahí tenían 3 fiestas: la fiesta de las trompetas, el Atonement Day, el día de la expiación, y posteriormente la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas eran, se puede decir, la fiesta de los peregrinos, que eran muy importantes que el pueblo fuera al templo, a Jerusalén, cuando estaban en Jerusalén, para adorar a Dios en 3 fiestas. La primera, la fiesta de las Pascuas; la segunda, la fiesta de Pentecostés; la tercera, la fiesta de los tabernáculos. Y allí estaba el sacerdocio sirviendo a Dios, un hermoso ministerio, un hermoso templo, unos hermosos utensilios para la gloria y la alabanza del Señor, aleluya. Pero entonces el apóstol Pedro, año 60 al 63 después de Cristo, a la iglesia de Cristo, compuesta de judíos, pero también compuesta de gentiles, aquellos que no somos judíos, evidentemente. Y el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Alguien pensará que tengo que ver con la tribu de Leví, no soy israelita, que tengo que ver con la familia de Aarón, yo no soy de la familia de Aarón. Pero entonces, en el nuevo pacto, la escritura habla de que todos somos sacerdotes, el sacerdocio de todos los creyentes, no solamente de una familia sacerdotal, no solamente de la familia de Aarón, mi hermano. Ahora nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos real sacerdocio para la gloria de nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Podemos acercarnos directamente a la presencia del Señor. El sumo sacerdote puede hacerlo una vez al año. Y dice la escritura, en el contexto de la escritura, si había pecado en él, mi hermano, caía muerto en la presencia de Dios. Pero otros, dice la Biblia, podemos acercarnos libremente al trono de la gracia del Señor. ¿Cómo podemos acercarnos? No porque seamos muy buenas personas nosotros, o porque seamos muy sabios o muy inteligentes, o que tengamos un buen vestido o una buena manera de peinarnos, mi hermano. No tiene nada que ver con eso. O porque seamos mexicanos o hondureños, ¿verdad? O salvadoreños. No tiene nada que ver con eso, mi hermano. Podemos acercarnos al trono de la gracia del Señor. Podemos acercarnos al lugar santísimo por los méritos de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario y ha determinado un nuevo sacerdocio, un nuevo ministerio, constituido no solamente de la tribu de Leví, constituido no solamente de la familia de Aarón, constituido, amados hermanos, de todo aquel que le sirve, todo aquel que le ama, todos los que son discípulos de Jesucristo. Si tú eres discípulo de Jesucristo, di gloria a Dios en esta hora, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y el apóstol Pedro dice a los cristianos: ustedes son sacerdotes de Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Pero hermano, yo no tengo el atuendo de aquella época. No tengo el gorrito de ellos. Déjenme volver a conseguirlo, hermano, para hacer. Y llegar a la iglesia con esos gorritos, con esas túnicas, ¿verdad? Para ejemplificar. No, mi hermano, no necesitamos. Lo que necesitamos es la vestimenta del alma, la vestimenta del corazón. Fuimos lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento? ¿Y qué seguimos haciendo en el Nuevo Testamento? Número 1, un sacerdote ofrece a Dios alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Nos acercamos a Cristo, amado hermano, en alabanza a Él, porque estamos agradecidos, porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, porque Dios nos ha transformado, porque las cadenas han sido rotas y nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dicen amén a ello? Aleluya. Ofrecemos a Dios alabanza. Aleluya. No es una alabanza monótona, no es una alabanza mecánica. De todo corazón adoramos al Señor, aún en medio de situaciones adversas, aún en medio de la oposición. Hay una alabanza que surge del pueblo del Señor, como dice la Escritura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Somos sacerdotes, alabamos al Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento había sacerdotes de dioses paganos, ofrecían sacrificios, y aún dice la Escritura que algunos de ellos, amados hermanos, se hacían en la piel cortadas con el propósito, decían ellos, de adorar a su Dios. Por ejemplo, los sacerdotes de Baal en la época del profeta Elías, aleluya, ofrecían sacrificios. Algunos ofrecían sus mismos hijos en sacrificio, por ejemplo, al dios Moloch, y dice la historia que ellos ofrecían sacrificio a sus bebés y los ponían en un agujero que estaba encendido de llamas, de fuego, y ahí introducían a sus niños y se ponían a bailar frenéticamente para no escuchar el llanto de sus niños que vivos los habían ofrecido en sacrificio al dios Moloch. Eran sacerdotes paganos, sacerdotes y sacerdotisas que, amados hermanos, ellos contribuían para que el pueblo se fuera en contra del Señor. ¿Qué segunda característica tiene un sacerdote? Los sacerdotes amamos la palabra del Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios al pueblo, enseñaban la ley, enseñaban los profetas. Cuando por supuesto los profetas empezaron a escribir en sus libros, los sacerdotes, un sacerdote que sobresalió en el Antiguo Testamento, el sacerdote Esdras, que era un escriba, un hombre conocedor de la Escritura, un hombre temeroso de Dios. Pero en el Nuevo Testamento dice la Escritura que somos sacerdotes, aleluya, enseñamos la palabra de Dios a otros, aleluya. Quizás tú dices que estás asustado porque no sabes matemáticas, o porque no sabes química, o porque no sabes biología. Yo tampoco sé, mi hermano. Lo único que sé es que esta palabra tiene poder, esta palabra tiene autoridad. En nuestras reuniones no puede faltar la palabra del Señor, en nuestras casas no puede faltar la palabra del Señor, en el día a día no puede faltar la palabra de Dios. Necesitamos palabra. Somos sacerdotes, llevamos la palabra. Y cuando estás con tus nietos, ¿por qué hablas siempre palabra, abuelita? Porque soy sacerdote del Señor y siempre llevo la palabra del Dios eterno, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Enséñeles a guardar. Entonces, cuando instamos a los demás a que aprendan la Escritura, a que vengan a la casa de Dios, a que se conecten, a que nos reunamos para invocar al Señor y enseñar su gloriosa palabra, estamos haciendo la función sacerdotal para la gloria del Señor. Hay muchos lugares donde la palabra ya no es lo más importante. Es impresionante. Podemos danzar, podemos cantar, podemos tirarnos, podemos hacer muchas cosas, pero cuando viene la palabra estamos cansados.
No queremos palabra. Es como cuando el pueblo de Israel le dijo a Dios: no queremos escucharte. Háblale a Moisés y que Moisés nos hable a nosotros. No queremos escucharte. Vieron el estruendo, vieron el humo, vieron el fuego. Escucharon los grandes truenos por la presencia del Dios eterno en el monte Sinaí, en el monte de Dios, amados hermanos. Por los sacerdotes, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar al trono de la gracia del Señor. Como sacerdotes podemos interceder los unos por los otros. Los sacerdotes intercedían por el pueblo. También nosotros intercedemos los unos por los otros. No es cualquier oración. La oración que hagamos la iglesia de Jesucristo tiene poder, aleluya. Y dice la Biblia, Santiago 5:16, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración y súplica eficaz del justo puede mucho, aleluya. La oración tiene poder. La oración tiene autoridad. Satanás quiere que lo evitemos. Satanás no quiere que oremos. Satanás no quiere que le busquemos, pero él está derrotado en el nombre de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo somos sacerdotes. La iglesia de Jesucristo queremos orar. La iglesia de Jesucristo necesitamos la presencia del Dios eterno. ¿Cómo venimos a su presencia? A través de la oración, a través de la humillación, a través de su búsqueda. Alabado sea su nombre para siempre. Ahora aclaramos que no es una oración mecánica. Una oración más para ella, para aparentar, ¿verdad? Y ahora ya dije algunas cositas: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto. No, mi hermano, es una oración en su presencia. Es una oración en comunión con Él. Una oración donde te rindes a Él, donde buscas sus propósitos, donde buscas su voluntad. Cuando Satanás quiere alejar a alguien de la iglesia, lo primero que lo aleja es de la oración. Deja de orar. Segundo lugar, lo aleja de la palabra. Deja leer la palabra. Podrán pasar muchos días de la semana y para cuenta suya no leyó ni un versículo en toda la semana. Nos aleja de la palabra. Eso debilita la vida espiritual del cristiano. Por eso la Escritura nos enseña: oh, cuánto amo yo tu ley. Día y noche sella mi meditación. Necesitamos palabra. En segundo lugar, dice la Escritura que somos una nación santa. Somos un pueblo santo. Aleluya. Dice más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, aleluya. Y el Señor en el Antiguo Testamento quería formar una nación santa en el pueblo de Israel. Era su perfecta voluntad. Y les dijo el Señor en Éxodo 19:6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Una nación santa fue el propósito del Señor. En medio de mucha confusión, en medio de mucha idolatría, el Señor quería un pueblo santo, un pueblo que le adorara en espíritu y en verdad, aleluya. Ahora, ¿qué significa nación santa? En el griego es etnos agión, nación santa, nación que se traduce al castellano con la palabra etnias, diferentes razas, y santa es hagios, es un adjetivo nominativo, singular, neutro, significa apartado. Somos nación santa, somos un pueblo apartado, no somos del mundo. Nuestros labios no son para el mundo, nuestros pies no son para el mundo, nuestros ojos no son para pecar, nuestros sentidos son para la gloria y la alabanza del Dios eterno. Somos nación santa. El mundo nos quiere absorber, el mundo quiere que pequemos, el diablo quiere que pequemos, pero nosotros somos apartados por Dios a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿qué significa nación santa? En primer lugar, confirmamos lo que acabamos de decir: somos apartados para Dios. Pero número 2, somos gobernados por Dios, porque somos de Él. Somos la iglesia gobernada por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos en esos 28 capítulos sagrados, narran los primeros 30 años de historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún momento del libro de los Hechos Lucas narra en ningún momento que la iglesia está llorando por sus persecuciones o que la iglesia está desanimada porque vienen las persecuciones. No, mi hermano, es importante como se ve la iglesia en el libro de los Hechos. Una iglesia que oraba, una iglesia que se
reunía, una iglesia que se reunía en el templo, pero también en las casas. Y dice la Escritura que lo hacían con sencillez de corazón y con humildad. Compartían el pan y la sal, compartían los alimentos. Es que ellos no tenían ocupaciones, es que ellos no llevaban que hacer novio, hermano. Era gente ocupada. De todos los estratos sociales de aquella época se empezaron a convertir a nuestro Señor Jesucristo. La primera generación de cristianos, de hecho, fueron judíos, obviamente, porque nuestro Señor Jesucristo era judío, como usted sabe, era israelita, y en Jerusalén la cantidad de población que había de israelitas era la mayoría, obviamente, y el número de los cristianos empezó a crecer cuando el apóstol Pablo predicó en Hechos capítulo 2 su primer sermón registrado en el libro de los Hechos después del Pentecostés. Dice la Escritura que fueron salvos 3,000 personas, aleluya. Después registra otro sermón Lucas, el autor de Hechos, y dice que fueron salvos 5,000 personas. Imaginémonos el tumulto, el gran asombro que estaba causando en el pueblo de Jerusalén. La historia nos enseña, y también el contexto de las Sagradas Escrituras, que había personas de diferentes estratos sociales. Se convertían personas, inclusive algunos que eran parte de la aristocracia, algunos que eran comerciantes, como el caso de Lidia en Filipos, aleluya, aunque ella nació en Tiatira, pero en Filipos conoció el evangelio. Lidia, en esos capítulos 16, se considera que probablemente fue la primer convertida allá, precisamente en Europa, en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Había de todos los estratos sociales hablando en Jerusalén y en todas las naciones. Había pescadores, pero también personas muy influyentes allí en Jerusalén y más allá en el Imperio Romano. En el caso del apóstol Pablo, era, dice la Escritura, de la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos. Él dice, amado, nació en Cilicia, en Tarso de Cilicia, pero él se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, un hombre preparado, un hombre influyente entre los fariseos, y él se convirtió al Señor Jesucristo. A partir de ese momento no se gobernaba por sí mismo. Antes de tener a Cristo tenía apetitos de la carne. Antes de tener a Cristo quería combatir a todos aquellos que seguían a Cristo, pero cuando se convirtió a Cristo, aleluya, él amaba a Cristo, él predicaba la palabra, él defendía a aquellos que eran perseguidos por causa de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia, amados hermanos, somos nación santa, somos pueblo santo, somos apartados por Dios, somos gobernados por Dios. Hay una ley encima de nosotros, por supuesto que respetamos las leyes naturales, las leyes de los países, pero hay una ley más alta, que es la bendita palabra del Dios eterno. Es la palabra del Dios eterno, la palabra que permanece para siempre, aleluya. Somos gobernados por la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Me sorprende en una ocasión que estaba, en cierta ocasión, no voy a entrar en detalle por supuesto, pero un pastor me dijo, hermano, cuando hable con X hermano, no hable de la palabra, por favor. No mencione la palabra, hermano. Yo sé que a usted le gusta sacar la palabra. No saque la palabra. Dije, ¿qué me está diciendo? Si la iglesia de Cristo somos gobernados por la palabra. Si no hablas por la palabra, vas a hablar filosofía, porque hay gente que le gusta más la filosofía, le gusta moverse bajo sus propias filosofías, hermano. Pero la iglesia de Cristo necesitamos la palabra, es el libro de Dios. Muchos pagaron con su muerte y con sangre, mis hermanos, el traducir la palabra de Dios a nuestros propios idiomas. Aleluya. Recuerdo el caso de William Tyndale, amados hermanos, en 1536 aproximadamente tradujo el Nuevo Testamento del idioma original, el griego, al inglés de aquella época, en el siglo XVI. Tuvo que huir de Inglaterra porque empezaron a perseguirlo. Terminó su traducción de la Biblia, el Nuevo Testamento, fuera precisamente de su país, Inglaterra. Jamás regresó a Inglaterra. Finalmente lo persiguieron, lo aprendieron, lo mataron, fue muerto ahorcado, y también lo quemaron en la hoguera por si fuera poco. Se dice que antes de morir, William Tyndale había traducido, y creyendo que los más humildes y las personas, cualquier persona de Inglaterra, tenía el derecho de leer la Biblia en su propio idioma. Ellos no podían leerla. En primer lugar, no había muchos ejemplares. En segundo lugar, el principal ejemplar que había era la Vulgata Latina, la traducción al latín. La gente no hablaba latín. La gente no podía tener la Biblia en su casa, no podía tenerla en sus manos, mis hermanos. Pero cuando empezó a traducirla a los siervos del Señor, entre ellos William Tyndale, fueron perseguidos. Se dice que William Tyndale,
al final de su vida, hizo una oración a Dios: Señor, te ruego que abras tus ojos al rey de Inglaterra. Aleluya, un hombre que dio su vida por la palabra. ¿Cómo no vamos a leer la palabra? ¿Cómo no daríamos nuestra vida por la palabra del Dios eterno? Ahora podemos leerla, tenemos diferentes volúmenes, tenemos Biblias de estudio, tenemos diferentes tipos de portadas, tenemos diferentes tipos de versiones, tenemos diferentes tipos de lenguaje, pero debemos leerla. Somos la nación de Dios, somos el pueblo del Señor. Si algo nos debe distinguir, es la gloriosa palabra del Dios eterno. Debemos emocionarnos con sus historias, emocionarnos con la bendita palabra del Dios eterno. Aleluya. En tercer y último lugar, amados hermanos, somos pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Fuimos adquiridos por Dios a un precio muy grande. 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. No fuimos comprados con billetes naturales, no fuimos comprados con un cheque de este mundo, no fuimos comprados por obras. Ninguna obra, por más maravillosa que sea, puede comprar la salvación de nadie. No, mi hermano, ni tus oraciones pueden comprar la salvación de tus hijos. Fuimos comprados, somos el pueblo de Dios, somos nación santa. ¿Cómo es que somos nación santa? ¿Cómo es que llegamos a este momento? ¿Cómo es que llegamos hasta este lugar? Porque fuimos comprados con la preciosa y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribió en los Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos adquiridos por Dios. Aleluya. Amados hermanos, y dice también el apóstol Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios para siempre. Un día, 4 personas viajaban en un avión pequeño. Le cabían nada más 4 pasajeros. 4 pasajeros. Y amados hermanos, viajaban entonces el piloto, el pastor y 2 jóvenes. Mientras viajaban, el piloto se volvió a los 3 pasajeros, angustiado. Cuando vieron al piloto, el piloto les dijo: les tengo unas malas noticias y también peores noticias. Se asustaron. Entonces les dijo el piloto: la mala noticia es que por error se acabó el combustible. La segunda mala noticia es que el avión está cayendo y nos vamos a estrellar. Pero la peor noticia es que solamente tenemos 3 paracaídas. Por lo tanto, señores, eso significa que algunos de nosotros no alcanzará paracaídas y se tendrá que sacrificar por los demás. Cualquiera pensaría que el primero que se puso al frente, quizás que dio un paso al frente para sacrificarse, haya sido el piloto. Como suele haber en las películas, en las historias, en el caso de los barcos, ¿verdad? Que el capitán es el último que se queda en su barco, ¿verdad? Pero no fue así, no fue el caso. El piloto, lleno de miedo, les dijo: ¿saben qué? Tengo una esposa, tengo 3 hijos en casa, tengo mucha responsabilidad y lo siento, pero tendré que tomar uno de los paracaídas. Y antes de que los demás pudieran hacer algo, este caballero tomó el paracaídas, se lo puso rápido y se lanzó. Quedaban 2 paracaídas. Uno de los jóvenes rápidamente tomó un segundo paracaídas y les dijo a este joven: miren, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero soy el joven más inteligente del mundo. Y dijo: yo no me puedo morir. Soy el joven más inteligente del mundo. Quizás sea el que logre una cura para el cáncer, una cura para el SIDA. Quizás resuelva todos los problemas económicos del mundo. Todo el mundo cuenta conmigo. Entonces, lo siento, y cuando menos pensaron, se puso el paracaídas y saltó del avión. Quedaba un solo paracaídas. Quedaba entonces el pastor y un joven. Y este joven contestó al pastor: pastor, pues ¿quién lo va a hacer? El pastor, sereno, paciente, como quien había estado en la presencia de Dios, como quien confiaba en Dios y dependía de Él, le dijo al joven: joven, no se preocupe, usted tome el otro paracaídas. ¿Cómo, pastor? ¿De veras?
Sí, yo ya hice mi paz con Dios y estoy dispuesto a quedarme en el avión para que tú salves tu vida. Te recomiendo que busques a Dios. Te recomiendo que hagas valer tu vida y que prediques el evangelio. Toma ahora el último paracaídas, salta, rápido, salta por tu vida. El avión ya estaba cayendo, por supuesto. Pero el joven le contestó al pastor: no se preocupe, pastor. El joven más inteligente del mundo acaba de lanzarse del avión con mi mochila de la escuela, pues la confundió con el paracaídas. Y finalmente el pastor y el joven pudieron salvar sus vidas. Muchas personas piensan que son muy inteligentes. En realidad, son como ese joven que se creía el más inteligente del mundo. Se lanzan al mundo sin un paracaídas. Se lanzan a la eternidad sin un paracaídas. Pretenden pensar que en este mundo se va a terminar todo y que no necesitan un paracaídas, que no necesitan un salvador. Piensan que el avión nunca se va a caer, que el avión de su vida nunca se va a desmoronar. Pero el único paracaídas que realmente nos salvará es Jesucristo, nuestro Señor. Necesitamos a Cristo. Todo lo demás es falso, conduce a la muerte. El joven que creía ser el más inteligente del mundo se equivocó, no pudo salvar su vida. El pastor estaba dispuesto a sacrificarse por los demás, pues él ya estaba en paz con Dios. Si confiamos en que somos los más inteligentes, pero no estamos en paz con Dios, entonces estamos tomando una mochila, una simple mochila, queriéndonos salvar de ese avión que está hacia la caída. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad de todo es que necesitamos a Cristo. Aleluya. La iglesia de Cristo estamos en victoria, tenemos esperanza, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos adquiridos por Dios. Tomemos ese paracaídas de nuestro Señor Jesucristo. Puestos de pie, si son tan amables en esta hora. En el nombre de todos.